Quinto mensaje. Una norma que no puede pasar por alto y que no la cité antes es la siguiente. Dijo Jesús, yo no vengo a cambiar la ley de mi Padre, sino a hacerla cumplir. Si el Señor Jesucristo expresamente dijo que no cambia la norma, pregunto, ¿no es tremendamente terco el hombre cuando en forma indebida y abominable cambia la ley? Lo anterior quedó ratificado en Proverbios capítulo 29, versículo 12 y capítulo 30, versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. Esto además de lo exigió en Deuteronomio 4 y Apocalipsis 22, versículo 19, como ya vimos. Con todas estas normas, Dios busca impedir que le toquen o cambien su ley, según vimos en el anterior mensaje, bien agregando o quitando. Debo precisar que tales cambios Dios los denomina ritos de hombre y doctrinas de hombre, según lo expresó en Isaías capítulo 29, versículo 13. Me rinden culto con ritos y doctrinas de hombre. Y esto lo confirmó el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 15, versículos 7 al 10, cuando dijo, enseñando ritos y doctrinas de hombre, pues él ya sabía que surgirían iglesias con tal desobediencia, inventando ritos que los han transmitido de generación en generación y además los han vuelto dogmas, aceptándolos como una verdad absoluta. Y es así que vivimos practicándolos, lo que demuestra que fácilmente nos dejamos manipular o engañar. Y lo peor, sin importarnos que ello nos conduce a bajar al lago de fuego eterno, según Apocalipsis capítulo 14, por la pereza de leer la Biblia o de leerla bien, para captar las situaciones que les estoy transmitiendo. Ojo, podemos bajar al practicar tales ritos. Así surjan contradictores, debo seguir en la obligación de insistir sobre la urgencia de leer bien la Biblia y encontrar los mensajes reales de Dios, ya que Él nos pide buscar la verdad, teniendo en cuenta que mucha gente sigue ciegamente dichos ritos porque está escrito y lo debe grabar en su mente y corazón. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice, maldito es cualquiera que no observare continuamente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Para que salgamos de dudas, los invito a buscar en la Biblia todos los ritos inventados por el hombre, como lo es el de pedirle, entre otros, en el nombre de santos nombrados por el hombre, que es otra abominación al no estar autorizado en la Biblia, o a la Virgen, para que Dios nos conceda lo pedido. O mejor, a personas distintas a Jesucristo, quien es el único intercesor, como ya vimos en el anterior mensaje, en la cita de primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Pues todo rito debe estar escrito en la Biblia. Y si en este caso los intercesores que usted invoca están autorizados, le pido el favor que me envíe el correo que cita al final, que cito al final de este escrito, incluyendo el capítulo y el versículo en donde así lo dispone Dios. Le voy a ayudar. Busque la cita donde Dios cambió el mandamiento de guardar el sábado y pasarlo para el domingo, como día para adorar al Padre y descansar. Cambio que yo no veo en la Biblia. También cite el capítulo y versículo de la Biblia donde Dios cambia de parecer al quitar o abolir su mandamiento que nos dio en Éxodo capítulo 20, en donde prohíbe tener imágenes de ellos dos, padre e hijo, y peor, de santos nombrados por el hombre y de la Virgen. Y en su lugar, hacerle imágenes a todos ellos, incluyendo los santos nombrados por el hombre. Cite el libro y capítulo de la Biblia donde Dios le da facultad al hombre o religión de nombrar santos, no obstante que Él nunca los ha nombrado, pues solo se ha limitado a hacer referencia a mis santos. Según lo explicado, usted podrá en forma directa conocer cuáles son los ritos que ha agregado el hombre a la Biblia, para que no se incomode o se ofusque cuando alguien le aclare tal situación. Caso de Juan el Bautista. Entramos a ver el caso de Juan el Bautista por ser fundamental para entender y asimilar enseñanzas que conlleva, ocultadas por las iglesias al no enseñarlas. Y lo más seguro es que por no haber captado el real mensaje, no obstante ser de valioso contenido. También vamos a conocer que nuestra verdadera y real condición y base fundamental para captar las enseñanzas de Dios es entender
que nuestra esencia real es la de ser espíritus. Y podría decirse, antes de ser humanos, y así podemos comprender debidamente el capítulo de dicho patriarca, Juan el Bautista y el resto de la Biblia. En Jeremías, en su primer capítulo, versículo 5, dijo, Dios, yo te conocí antes de estar en el vientre de tu madre, entendiendo bien qué dice Dios. Y en otras palabras, que antes de que nuestra madre fecundara el óvulo en su vientre, Dios ya nos había creado en nuestra verdadera condición, o sea, de ser espíritus, y por tal razón ya nos conocía, es decir, existíamos desde antes de venir a este mundo. No resista aceptarlo, por el contrario, alégrese de saber la verdad. ¿Quién es el Padre Celestial? ¿Tiene cuerpo? Claro que sí, pero glorioso, pues hablamos del mayor espíritu que existe, o de Cristo, quien dijo en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y no incluyó su cuerpo, y por ende subió su espíritu al cielo y se sentó a la derecha del Padre, y nunca se habló del cuerpo. Al ser espíritus, para nada sirve el cuerpo en esos otros lugares, o sea, en el cielo y en el infierno, y por ende ser rey, presidente o mejor mandatario, dictador, matón, ladrón, homicida, científico, médico, abogado, ingeniero, mujer u hombre, violador, borracho, fornicador, adúltero, homosexual. En esos lugares solo sirve ser buena persona al cumplir la ley de Dios, tal como está escrita. Claro, las profesiones y demás actividades honestas son necesarias para sobrevivir en este planeta en forma adecuada y con base en la ley de Dios y las leyes que regulan legalmente la justicia del hombre. Recordemos la exigencia de Gálatas capítulo 3 versículo 10 y vea otras enseñanzas como Corintios 3 versículo 17. En Juan capítulo 4 versículo 24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. También consulten Efesios 3 versículo 16 y 17, Corintios 5 versículos 1, 6 y 8. Gálatas capítulo 5 y versículo 16 y versículo 16 al 23. En Romanos capítulo 15, versículo 4. Todas las cosas que han sido escritas para nuestras enseñanzas se han escrito, y con el consuelo que dan las escrituras tengamos esperanza. Fíjense, otra vez Dios insiste que solo nos fijemos en lo escrito por Él en su libro y no en lo que inventa el hombre. En Mateo capítulo 22, versículo 23 y siguientes, Cristo habló en parábola sobre la mujer que se casó 7 veces y el fariseo le preguntó, Maestro, cuando ella muera y suba al cielo, ¿con cuál de los 7 se casa? Y el Señor le contestó, en el cielo no hay mujeres ni hombres, allá nadie se casa porque todos son espíritus. Recuerden que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, somos espíritus como Él. Y nos envía a esta tierra, o sea, en espíritu, a encarnar en un feto o cuerpo, a mejorar nuestra espiritualidad, como veremos a continuación en el caso de Juan el Bautista. Cuando salgamos del cuerpo, si lo que hicimos no es conforme a la ley de Dios, nos puede ir mal, según el capítulo 14, versículo 9 y siguientes de Apocalipsis, el cual debemos leer una y otra vez. Salvaré a los que me cumplieron mi ley, o sea, lo que está escrito solamente por Dios y no por el hombre. Además, hay otras pruebas contundentes sobre nuestra condición de ser espíritus, tal como sucedió cuando el Señor Jesús invitó a Pedro, a Juan y a Santiago a orar en el Monte de los Olivos. Lucas capítulo 9, versículo 28 a 26. Y una vez Jesús subió a dicho monte, dice la Biblia, que llamó a Moisés y a Elías, y ellos bajaron y hablaron con el Señor, y luego los envolvió una nube y se fueron. Pensemos, Moisés había vivido y muerto en esta tierra más de 2000 años antes de que el Señor Jesús bajara a este mundo. Y con Elías sucede algo similar, ya que él vivió cerca de 800 años antes de llegar el Señor Jesús. Y repito, por consiguiente, cientos de años antes, estos dos patriarcas ya habían salido de sus cuerpos, o sea, sus espíritus, es decir, no murieron. Por eso el Señor Jesús pudo hablar con ellos. De eso se trata la enseñanza de nuestro Señor, al aclararnos tan especial acontecimiento. Lo demás son inventos del hombre y nada más. Claro que se dio una transformación en el cuerpo del Señor y
Esto pues fue algo especial, sobrenatural. El mismo Señor Jesús dijo en la cruz, al momento de fallecer, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque salió de su cuerpo y subió a donde el Padre en espíritu. También preguntémonos cómo y por qué Dios promete un juzgamiento cuando se supone que ya hemos muerto y que no existimos. Pues amigos, Él se refiere al Espíritu, a la real persona que envió a este mundo y que nunca muere. Y por esta razón sanciona a los espíritus que no le cumplieron su ley correctamente. Y bajarán al lago de fuego eterno. Y subirán los que cumplieron su ley para formar la nueva humanidad. Todo según enseña los capítulos de Apocalipsis 14, 19 y 20. Y en Isaías capítulo 66, versículos 23 y 24. Y en estos dos últimos es donde nos habla de la nueva humanidad. Piense, vamos a formar una nueva humanidad, ¿y cómo sucederá? Pues con el espíritu, ya que el cuerpo se descompone. Claro que en ese caso se tendrá un cuerpo glorioso. Ver las citas de Apocalipsis. En la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, dijo: Hijos míos, os suplico que como extranjeros y peregrinos que sois en este mundo, os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. Aquí Pedro enseña que la carne es la que nos conduce al pecado, al momento que nos dejamos atraer por los deseos de cosas prohibidas por Dios, pero también enseña que nuestro espíritu en este mundo está de paso al indicarnos que al salir del cuerpo se acaba nuestra estadía en esta tierra y por ello nos compara como peregrinos o extranjeros. Y es obvio, por cuanto el espíritu viene de arriba, de algún lugar donde nos tiene Dios, y seguimos viviendo después de que el cuerpo deja de funcionar o fallece, tal como sucedió con el caso del Señor Jesús y de Juan el Bautista. Como ya se explicó, los deseos carnales que abundan en esta época, a los que se refiere Pablo, entre otros son el sexo libertino, como la fornicación y adulterio, o el que hacen personas del mismo sexo, actualmente homosexualismo. Recuerden la destrucción de Sodoma y Gomorra y la anterior humanidad, destruida por tales abominaciones, según explica la Biblia. Además, y ahora, por vicios como consumo de licor y drogadicción, odio, rencor, ambición en lo malo, codicia, avaricia, homicidio, robo, consulta de adivinos, consulta de horóscopo, cartas, zodiaco, creer en agüeros, hacer marcas en sus cuerpos, pronunciar palabras soeces, mentir, invocar espíritus. Y esto debemos abolirlo y con afán las tradiciones ancestrales inventadas por el hombre que deben ser suspendidas al ser contrarias a lo pedido por Dios. En forma similar también lo explica Pablo, en cuanto afirma que somos espíritus, según Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Pronto mi espíritu saldrá de este cuerpo que me ata como una armadura para reunirme con el Señor Jesús. Esto también lo dicen otras Biblias en otras palabras. Estimo que con todo lo anterior es suficiente para poder entender que nuestra naturaleza es la de ser espíritus y que somos enviados por el Padre a este mundo, pero el hombre no acepta y pone resistencia a todas estas cosas y Dios lo sabe muy bien, como vemos en Ezequiel capítulo 12, versículo 2. Hijo de hombre, habita en medio de casa rebelde, tiene ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Aquí se refiere Dios a todos aquellos que no aceptamos sus mandatos tal como están escritos, que no los ven, no obstante que los aclara y comenta en múltiples formas y no escuchan y siempre salen con teorías insensatas e injustificadas para seguir ciegos y con sus errores y rechazan su real enseñanza, que solo se encuentra en la Biblia y no en la cabeza y boca del hombre necio que la cambia. La persona que lee bien la Biblia podrá defenderse de los contradictores de Dios, aseverando: lo expreso porque así está escrito en la ley del Padre, y lo que usted hace no está en la Biblia. ¿Quién lo escribe? Todo lo que hagamos frente a las cosas de Dios debemos someterlo a esta reflexión. Juan el Bautista. En Mateo capítulo 11, versículo 11, Cristo le explica a sus apóstoles: de los nacidos de mujer, el más grande que ha venido a este mundo ha sido Juan el Bautista. Sin embargo, no alcanza a ser igual al más pequeño que está en el cielo.
Nótese, Juan el Bautista es el más grande de todos los hombres venidos a este mundo, partiendo de Noé. Claro, entendiendo que se habla espiritualmente. Todo lo que estamos hablando acá es desde el punto de vista espiritual. Pero la otra aclaración que hace el Señor es tremenda, pues dijo, no alcanza a ser igual al más pequeño que está en el cielo. Entonces, ningún ser humano ha alcanzado aún el cielo, y es obvio, pues primero debe darse el juzgamiento que hará el Hijo de Dios para saber quiénes van a subir. Desde luego, Cristo Jesús no se incluye, pues Él es el Dios hombre. Se refiere a todos los demás seres humanos y desde luego nacidos mediante un parto, o como el Señor lo enseña en forma correcta y clara, nacidos de mujer. Les dejo esta reflexión mientras envío el siguiente mensaje y de paso les pregunto, ¿quién es el más grande que ha venido a esta tierra desde Noé hasta el día de hoy, sin incluir al Señor Jesús? ¿Y por qué? Pero sí incluye a los patriarcas mencionados, entre ellos los apóstoles y la Virgen, pero es bueno que dé sus razones de lo que ha entendido. Los espero para compartir los siguientes mensajes. Escribir con respeto, pero siempre sustentando la cita bíblica al correo de seamos, le, seamos leales a Dios, @gmail.com. Seamos leales a Dios, @gmail.com. Gracias, Dios los bendiga.